¿Cuáles son los fines del Estado? Señala como fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad en general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, facilitar la participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, entre otros. La Corte Constitucional ha considerado que para poder cumplir los fines del Estado se requiere que las personas sean educadas y que reciban la formación especificada en la norma. Otro de los artículos, el artículo quinto, el artículo 10 que establece el idioma castellano como el idioma oficial de Colombia, el artículo quinto que da reconocimiento al Estado sobre los derechos, el Estado es el que debe garantizar el derecho a la educación de la población sorda, sin discriminación alguna. ¿Sí? Esta es una pelea que tiene la población en situación de discapacidad para que les sea garantizado el derecho sin discriminación. A su vez también el artículo 13 que establece el goce real y efectivo del derecho a la educación. El artículo 16, el artículo 27, el artículo 44 que es muy importante en la Constitución Nacional porque señala los derechos de los niños como fundamentales que prevalecen sobre los derechos de los demás. El artículo 67 que es considerado como el pilar de la educación. Siempre que nosotros hablamos de educación se hace referencia al artículo 67 y me voy a permitir leerlo directamente de la Constitución para que conozcamos cuál es el alcance del mismo. El artículo 67 dice, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la supremacía, la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales en los términos que señalan la Constitución y la ley. El fin de esta asesoría es que nosotros podamos comprender todo el contexto y el alcance de este artículo, del artículo 67 de la Constitución Nacional, para que nosotros comprendamos y para que nosotros sepamos cómo aplicar y cómo garantizar el derecho de la población en situación de discapacidad. A su vez, la Ley 1618 del 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, señala el artículo 11 sobre la educación. Y más adelante vamos a conocer cuáles son las responsabilidades tanto del Ministerio de Educación como de los establecimientos educativos y como de las entidades territoriales. Otra normatividad que señala cómo debe ser garantizado el derecho a la educación es la Ley 1346 del 2009, que nos habla sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 24. Más adelante desarrollaremos el artículo 24. A su vez está también la Ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, artículo 28, señala lo referente a la educación. La Ley 982 del 2005,
por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas, señala la educación formal y no formal e informal de la población sorda y sordociega en sus artículos 9 y 10. La Ley 361 del 97, por la cual se establecen mecanismos de integración de las personas con limitación auditiva. La Ley 115, que es la Ley de Educación, en sus artículos 19 y 27. La Ley 12 del 91, por la cual se aprueba la Convención de los Derechos del Niño y establece en su artículo 28 y 29 el derecho a la educación. El Decreto 1290 del 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. El Decreto 366 del 2009, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. El Decreto 4790 del 2008, por el cual se establecen las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores. El Decreto 2082 del 96, por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales. La Ley 30, que habla sobre la organización del servicio público en educación superior, y la Ley 749, que también nos habla de la educación superior. El Estado, a través de la normatividad que acabamos de mencionar y de la normatividad en general para la población, busca la protección del derecho a la educación. ¿Cómo se protege este derecho y cómo se establece el derecho a la educación? Siempre que nosotros conocemos de la expedición de una ley, ahí se está reconociendo el derecho a la educación, se está protegiendo el derecho a la educación a través de la expedición de las leyes, a través de la Constitución Nacional, en el ejercicio de la función legislativa, cuando el Congreso expide normas que protegen a los niños y a las niñas y a los adolescentes y también a los adultos. La protección de los niños en el ámbito constitucional se materializa en las decisiones de la Corte. Cuando las leyes se expiden y conocemos nosotros que la Constitución Nacional es la norma de normas y todas las leyes deben estar sujetas a esta normatividad, no pueden estar ni por fuera de la Constitución ni por encima, pueden estar por debajo siempre y cuando se supediten a esta. Entonces, la Corte Constitucional hace un análisis de las normas cuando son presentadas por los ciudadanos porque consideran que estas normas han vulnerado algún derecho de los que ya están protegidos por la Constitución. Entonces el constituyente analiza la normatividad y si la encuentra ajustada a la Constitución la declara exequible, o sea que tiene vigencia y se debe aplicar. Pero si encuentra que esta normatividad no se ajusta a la Constitución Nacional, la declara inexequible, es decir, que no existe y por lo tanto no se puede aplicar. Cuando se promueve la participación de los niños de la población sorda en la toma de decisiones que afectan sus vidas en el espacio de desarrollo social, familiar e institucional, la ley establece la participación de todos en las decisiones que nos afectan. La ley establece la participación de todos en la expedición de las leyes. Siempre que una ley es expedida, la ponen a conocimiento de la ciudadanía para que nosotros podamos dar nuestros aportes, ¿sí? Para que sean considerados por quienes son los competentes de promulgarlas, es decir, de sancionarlas, de firmarlas, para que nuestros aportes sean tenidos en cuenta y ellos puedan o complementarla, o modificarla, agregarle o quitarle lo que consideramos que no debe estar en esa ley. Y nosotros debemos aprovechar estos espacios, porque son en las páginas web de las instituciones del Estado donde se publican estos proyectos de ley para que toda la ciudadanía brinde sus aportes. ¿Y quién más que nosotros, que somos los que estamos ejecutando las leyes en el día a día, que podemos saber qué es lo que realmente nuestros menores necesitan, o los adolescentes o aún los adultos en materia de educación? Cuando se promueven los derechos de los niños y las niñas, dándoles a conocer los mecanismos de participación ciudadana como medida de restablecimiento, de protección o de garantía de los derechos. ¿Cuáles son estos mecanismos de protección ciudadana que todos debemos conocer?
que nos permiten participar. Son mecanismos para la participación en la toma de decisiones. El voto, la iniciativa legislativa, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto y revocatoria del mandato. ¿Sí? Desde que nosotros somos niños y entramos en el sistema, ingresamos en el sistema educativo, nos están a nosotros preparando y formando para poder participar en la toma de decisiones de nuestro país. A través de todo esto nos están enseñando. En los colegios nosotros sabemos que hay consejos estudiantiles, que hay y debemos votar por el personero, y todos votamos, presentamos nuestro proyecto, hacemos campaña desde el ámbito educativo. Ya nos están preparando para que cuando nosotros seamos mayores de edad, nosotros podamos ejercer nuestra participación a través de estos mecanismos. De protección ciudadana también tenemos el mecanismo de acción de tutela, que es la manera como nosotros solicitamos que se garantice. Solicitamos es un buen término, yo diría que exigimos que se garantice el derecho a la educación. Porque cuando las normas regulan el derecho a la educación, implícitamente estas traen que nosotros podemos exigir ante las autoridades que se cumpla este derecho a la educación. Tenemos las acciones populares y de grupo, el derecho de petición y la acción de cumplimiento. También tenemos el derecho de participación para la vigilancia y control, audiencias públicas, ejercicio del control social de la administración y las veedurías ciudadanas. Todos los ciudadanos de Colombia que estamos vinculados, como sea a establecimientos públicos o establecimientos privados, tenemos que ver con los mecanismos de participación ciudadana, directa o indirectamente. ¿Sí? Nosotros tenemos esa responsabilidad de restablecer el derecho que ha sido vulnerado de nuestra población en situación de discapacidad auditiva, para garantizarles el derecho a la educación. Existen unas características jurisprudenciales de protección del derecho a la educación. La Corte ha señalado que es importante que cuando nosotros leamos una norma, ¿cierto?, que ya está sancionada, que ya está en firme, pero también cuando nosotros participemos en los proyectos de normas que van a ser aprobados por el Congreso, por los ministerios, por los que tengan la facultad y la competencia para aprobarlos, nosotros cuando la leamos tengamos en cuenta que para proteger un derecho a la educación y para su garantía debe contener estas características, ¿sí? Que sea un objeto de protección especial del Estado, que nosotros veamos en las leyes que se promulgan que hay una competencia por parte del Estado y que el Estado debe garantizar el derecho a la educación, ¿sí?, a través de las instituciones del Estado que fueron creadas para esto, que es un presupuesto básico de la efectividad de otros derechos. Si el derecho a la educación es vulnerado, eso va a afectar otros derechos de la población en situación de discapacidad auditiva. Que el derecho a la educación no es solo y que nosotros debemos solo garantizar ese derecho, sino que si este derecho no está articulado con otros derechos, los niños se van a ver afectados para que se les pueda garantizar el derecho a la educación. O sea, el derecho a la educación no es solo, es el conjunto de los derechos que garantizan el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque afecta la escogencia de una profesión o oficio, porque si una persona no estudia, difícilmente le va a quedar poder acceder a una profesión o a un oficio. ¿Sí? La igualdad de oportunidades en materia educativa, de la realización personal y el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre otros. ¿Sí? Porque acuérdense que uno de los artículos de la Constitución establece y señala que la educación contribuye al libre desarrollo de la personalidad. Es uno de los fines esenciales del Estado social y democrático de derecho, como ya mencionábamos cuáles son los fines. Está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que le permita una educación, a una adecuada formación. Cuando el derecho está regulado, nosotros lo podemos exigir, porque ahí establece qué es lo que vamos a exigir, a quién se lo vamos a exigir y cómo lo vamos a exigir. Pero cuando no está regulado, entonces quienes son los encargados de restablecer ese derecho, de garantizar ese derecho, pues van a decir, no hay norma que señale, que me permita que yo debo restablecer un derecho y de qué manera lo debo hacer.
porque acuérdense que la diferencia que hay en el sector privado y en el sector público es que nosotros en el sector público solamente podemos hacer lo que esté establecido en la norma. Si no está establecido en la norma, no lo podemos hacer. Así muchas veces sepamos que lo tenemos que hacer, entonces no lo podemos hacer, porque no está permitido por la norma. Porque si no vienen las demandas, las destituciones, las investigaciones. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos la norma y la demos a conocer. Se trata de un derecho-deber que genera obligaciones recíprocas, o sea, existe una corresponsabilidad. Si bien es cierto el Estado debe garantizar el derecho a la educación, también es cierto que hay una responsabilidad de la familia y la sociedad, quienes son los encargados de garantizar las condiciones físicas, materiales, espirituales, para que nuestros menores, nuestros adolescentes y aún los adultos en educación superior tengan una formación adecuada, que les permita un desarrollo y tener una dignidad, que es un principio, un valor y un derecho fundamental en nuestra Constitución. Y de otra parte, poseer una connotación de deber y servicio público. Señalaba el artículo 67 que ahora leímos que la educación es un servicio público y presta una función social, y es un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir que sea un derecho fundamental? Que es inalienable, inherente a la persona humana. Es decir, que así como nosotros necesitamos el aire para respirar y para poder vivir, porque sin aire nos morimos, la educación hace parte también del derecho que tenemos los seres humanos, ¿sí? Porque eso contribuye a que tengamos una mejor calidad de vida y una mejor vida en una sociedad y un país mejor desarrollado. Entonces no puede ser quitado, no puede ser postergado, ¿sí? Por eso el artículo 85 de la Constitución Nacional señala que al ser un derecho fundamental tiene que aplicarse inmediatamente. Entonces nosotros no le podemos decir a la población sorda en situación de discapacidad que mañana le prestamos el servicio educativo, que mañana le garantizamos el derecho, que mañana puede acceder al sistema educativo, que mañana, porque la Constitución es muy clara en señalar que es inmediato. Una cosa es la fundamentalidad del derecho, ¿sí? Que es inmediato, y otra cosa es la manera como se cumple esta fundamentalidad. ¿Sí? Entonces, la norma señala que es a través de las políticas, los planes, los programas y proyectos que se debe garantizar. Es decir, que una cosa es el derecho y las normas como lo enmarcan, y otra cosa, aunque se articule, es la manera como se aplica y se garantiza ese derecho. ¿Sí? Porque la norma muchas veces es general, aunque existan decretos reglamentarios que aterricen la norma al caso particular, sin embargo lo deja al criterio y a la razonabilidad de las instituciones del Estado para que a través de sus políticas, programas y proyectos ellos establezcan la manera como se debe dar aplicación a la garantía de este derecho. Como es un servicio público, la educación es un servicio público, entonces debe cumplir unos requisitos. Es una actividad organizada, ¿sí? Entonces, si está organizada, entonces es un servicio público. Y nosotros sabemos que está organizada porque la ley establece la manera de cómo se debe prestar el servicio. Su fin es satisfacer necesidades de interés general. Debe ser prestado en forma regular y continua. Puede ser prestado por el Estado directamente o por particulares. Debe hacerse bajo la regulación, vigilancia y control del Estado, sea privada o sea particular, siempre hay un control y regulación del Estado. Por más autonomía universitaria, hay un control y una regulación. Les permiten una organización interna, sí, pero nunca puede ir en contra de la Constitución Nacional y de las normas que regulan la prestación del servicio educativo. Y debe estar sometida a un régimen especial. También, ¿cuál es el objetivo de la educación? Uno de los objetivos de la educación: la transmisión cultural y socialización, la formación ciudadana y legitimación, formación y selección para el trabajo, la de movilidad social y la de custodia de la infancia y la juventud. La Corte Constitucional
Y ustedes siempre que en materia legal les den a conocer el derecho fundamental de la educación, la Corte Constitucional tiene unas características. Y esas características deben estar enmarcadas en todo el marco normativo, en todo el marco legal de la educación. Dice que la educación debe hablar sobre la asequibilidad o disponibilidad del servicio y es la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demanden su ingreso al sistema educativo. El Estado no puede decir que una persona en situación de discapacidad auditiva no puede ingresar al sistema educativo porque no existen instituciones educativas. Eso no lo permite la ley. La ley, o sea, no es excusa. Siempre que hay una demanda porque a un niño no se le garantiza el derecho a la educación en cuanto al acceso, siempre va a ganar la población en situación de discapacidad que demande. Sea el niño, el niño a través de sus padres, sea el adulto, siempre va a ganar porque no puede existir eso, ¿sí? Que no haya instituciones educativas donde los menores o los adolescentes o los adultos puedan acceder. La accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema eludido. No puede haber discriminación, o sea, se elimina todo tipo de discriminación. Y debe brindarse las facilidades para el acceso al servicio desde el punto de vista geográfico y económico. Porque podemos decir, no, nosotros construimos el instituto educativo tal y eso queda por allá tan lejos que los niños no pueden acceder. No, el Estado está en la obligación de garantizar el acceso. Entonces debe hacer un análisis, un estudio de las condiciones geográficas y económicas de la población que va a acceder para saber dónde lo construye y dónde lo ubica, dónde es la necesidad, ¿sí? Porque no se puede amparar y disculpar en que sí existe la institución, pero si los niños no pueden acceder, pues eso no les sirve de nada. Entonces noten que la norma siempre señala que todas las condiciones se deben adaptar a los niños, a los adolescentes y a los adultos y no al contrario. Si no es que los niños de malas, si no les sirvió la institución que nosotros construimos por allá en la lejanía, eso es problema de los niños, de los adolescentes, no. Eso no es lo que establece la Constitución Nacional. Por eso habla también sobre otro punto de la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio. Y por último, la aceptabilidad, que hace alusión a la calidad de la educación. Entonces, siempre que nosotros hacemos un programa, un proyecto, una política educativa, que es la manera como se aterrizan las normas legales, ¿sí? Porque las normas están ahí, muy interesantes, muy bien redactadas en el documento, pero la manera como nosotros las aterrizamos a la vida diaria es a través de las políticas, los programas y los proyectos. Y esas políticas nosotros debemos, cuando las leemos y las ejecutamos, identificar estos requisitos que señala la Corte Constitucional. Siempre se presenta una tensión. Cuando leíamos el artículo 67 de la Constitución, habla que el Estado debe garantizar en el párrafo quinto el adecuado cubrimiento del servicio, ¿sí? No habla de que se debe garantizar el cubrimiento del servicio, sino habla de que se debe garantizar el adecuado cubrimiento, ¿sí? Entonces, esas palabras como adecuado, como que la dejan tan amplia que pareciera que cualquier cosa es adecuada, ¿sí? Entonces, se debe garantizar el adecuado, pero nosotros no nos podemos quedar hoy y en 10 años en lo mismo, sino tiene que haber un avance en lo que se está implementando en cuanto al cubrimiento del servicio, ¿sí? Digamos, no tenemos sino para construir una institución educativa en tal municipio, listo, pero no nos podemos quedar si la población está aumentando y demandando y teniendo una necesidad a lo largo de 5 años, pretender que después de 5, 10 y 15 años tenemos la misma institución educativa y entonces nos amparamos en el adecuado y entra uno a analizar y dice, pero el adecuado hace 5 años es el mismo adecuado de hoy.
El adecuado de hace 15 años es el mismo adecuado de hoy y los proyectos educativos y los programas y las políticas igual, no. La Constitución dice que, si bien es cierto, debe haber una razonabilidad, ¿sí?, por la escasez de recursos con que contamos en Colombia para garantizar ese derecho, también debe verse reflejado en los proyectos, en los planes y en las políticas que hay un avance, ¿sí?, que no pueden ser los mismos de hace 10 años que los mismos de ahora. Y nosotros también como funcionarios públicos, no podemos pretender que leímos la norma hace 20 años y seguimos aplicando lo mismo después de 10, de 15 o de 20 años. ¿Sí? Tenemos que actualizarnos y garantizar y garantizar el cubrimiento del servicio. Y asegurar, mire que esto sí la norma no establece como si quieren, si pueden, si tienen, sino dice que se deben brindar las condiciones, asegurar las condiciones necesarias para su acceso. O sea, que los menores se les deben brindar cuando ya ingresan al sistema educativo, cuando ya hacen parte, ya son alumnos en una institución educativa, se les deben brindar las condiciones que le permitan acceder al derecho a la educación de calidad, brindarles todas las ayudas técnicas que ellos necesitan para que ellos puedan recibir de una manera adecuada la formación especificada en la Constitución. Se presenta una tensión entre las dos alternativas educativas. La primera dice, si la población en situación de discapacidad debe estar en unas instituciones educativas de enseñanza regular, o por el contrario debe estar en instituciones especializadas solo para la población con discapacidad auditiva. Entonces hay una tensión, ¿cierto?, entre estos dos sistemas. Y la Corte ha establecido, cuando se presenta esta situación, la Corte Constitucional, que es la máxima, la que estudia la norma la Corte Constitucional y todas las normas deben estar supeditadas a esta, dice que deben estar siempre en la educación regular. O sea, los niños en situación de discapacidad auditiva deben estar dentro de la educación regular, instituciones que brinden de educación regular. Pero, dice, deben cumplir unos requisitos, porque si en esa educación regular no les brindan las condiciones para que ellos puedan cumplir los objetivos de la educación y tener una educación que garantice que garantice su derecho, entonces pueden estar en educaciones especiales. Mientras, eso no es que por siempre van a estar ahí, mientras el Estado adecúa las condiciones para que ellos puedan recibir la educación regular. Entonces dice, la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para la protección del derecho a la educación de los menores discapacitados. ¿Sí? Si un menor, un adolescente o un adulto demandan ante el Estado, mediante acción de tutela, que están en un colegio, de una institución educativa de educación regular, y allá ellos no están aprendiendo porque no les brindan las condiciones, las ayudas técnicas, y demandan, la Corte puede ordenar que ajusten las condiciones, se les brinden, o puede ordenar porque según los argumentos dicen, no, en este momento no contamos con los recursos, definitivamente necesitaríamos de unos 4 años, todos los argumentos que pueden establecer los demandados. Entonces, la Corte ordena que sean atendidos en instituciones especializadas. La educación especial se concibe como un recurso extremo. Esto se ordenará a través de la acción de tutela solo cuando las valoraciones médicas, psicológicas y familiares la consideren como la mejor opción para hacer efectivo el derecho a la educación del menor. Si está aprobada la necesidad de una educación especial, esta no puede ser la excusa para negar el acceso al servicio público educativo. En caso de que existan centros educativos especializados y que el menor requiera de este tipo de instrucción, esta no solo se preferirá, sino que se ordenará. Ante la imposibilidad de brindar una educación especializada, se ordenará la prestación del servicio público convencional hasta tanto la familia, la sociedad y el Estado puedan brindar una mejor opción educativa al menor discapacitado. Bueno, entonces veamos generalidades de la normatividad.
La ley 115 del 94 sobre la ley de educación establece cuál es la estructura del sistema educativo. Entonces se establece que hay una educación formal, una no formal y una educación informal. En cuanto a la educación formal, existen unos niveles, ciclos y grados. Los niveles son educación preescolar, educación básica, educación media, educación superior. En la educación preescolar tenemos el grado obligatorio, grado 0 o grado transición. En la educación básica tenemos ciclos, 2 ciclos que son obligatorios, los debe ofrecer el Estado, que son primaria y secundaria, y grados 9 y deben ser obligatorios, primaria 5 grados y secundaria 4 grados. Y tenemos el de educación media que son 2 grados. Esto no quiere decir que porque la norma establece que la educación es obligatoria hasta los 15 años de edad y 9 grados de educación básica, entonces el Estado hasta ahí cumplió su responsabilidad. No, dice que son los mínimos, son los mínimos. Eso quiere decir que él debe ampliar la cobertura hasta la educación superior, ¿sí? Y tampoco señala que porque entonces son hasta los 15 años, un niño, un joven que tuvo problemas económicos o tuvo problemas de salud y se vio obligado a retirarse del estudio, llega a los 17 años y entonces no puede ser recibido en el 9º grado porque la educación dice que según la ley es hasta los 15 años. No, eso no es lo que establece la norma. El menor debe ser recibido en el sistema educativo. Lo que pasa es que le da la libertad a las instituciones educativas que a través de sus proyectos educativos ellos establezcan que cuando se presentan esa situación, cómo es que la van a abordar, cómo es que la van a solucionar, pero nunca se le puede desconocer el derecho a la educación a la persona sorda, ¿sí? Tenemos que una de las modalidades de la educación en Colombia es la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales. Eso es lo que habla la ley sobre las modalidades de educación, ¿sí? En cuanto al término modalidades, se refiere a este, ¿sí? Porque a veces nosotros llamamos modalidades a programas, alternativas educativas, a metodologías educativas, pero las modalidades consagradas en la ley habla en cuanto a limitación y capacidades excepcionales y limitaciones sensoriales, solamente las consagradas en la ley 115 del 94 en materia de educación. La ley 1346 del 2009, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, habla en el artículo 24 que los estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Los estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de su vida. ¿Qué debe asegurar el Estado según la Convención? Debe asegurar que las personas en situación de discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por discapacidad y los niños o niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Y para que ellos no queden excluidos, porque no es solamente tenerlos en una institución educativa, no es solamente cumplimos, los recibimos, los matriculamos, los sentamos en el pupitre y ahí están en el salón. No, para que de verdad el Estado garantice el derecho a la educación de estos menores, debe facilitar el aprendizaje, para lo cual debe adoptar las medidas necesarias para el aprendizaje, para que el aprendizaje sea recibido en lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística. Asegurar que la educación para la persona sorda y sordociega se imparta en su lenguaje, con las ayudas técnicas y los entornos apropiados, de tal manera que se garantice una educación con calidad y el desarrollo social de la persona sorda. ¿Cuáles son estas medidas? ¿Cuáles son estas medidas que debe garantizar el Estado?
El Estado habla sobre que todas las medidas que se aplican para garantizar el derecho a la educación de la persona sorda deben tomarse como acciones afirmativas. Entonces, ¿qué define la ley como acción afirmativa? Todas aquellas medidas políticas o decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso y en cuanto tal formalmente desigual que favorece a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social. Cuando nosotros hablamos, o la norma habla en cuanto a tal formalmente desigual, no estamos hablando de discriminación. Es importante que nosotros conozcamos qué significa la igualdad cuando aplicamos el derecho a la educación para la persona sorda. Según la Corte Constitucional, a lo largo de sus sentencias, a lo largo de la jurisprudencia, ha señalado que el principio de igualdad no impide que la ley establezca tratos diferentes, sino que exige que estos tengan un fundamento objetivo y razonable, de acuerdo con la finalidad perseguida por la autoridad. Es decir, que las normas no se pueden expedir caprichosamente, sino debe haber un sustento objetivo y razonable. Porque la persona sorda necesita unas condiciones especiales, no discriminatorias, especiales, para que pueda recibir una educación de calidad. El principio de igualdad lo que exige es que se dispense el mismo tratamiento para las personas que se encuentran cobijadas bajo una misma hipótesis y una diferente regulación respecto de aquellos que presenten características diversas. Por eso es que no es admisible que se expida una política y entonces en esa política uno no pueda vislumbrar cuando la ley cuáles son las condiciones que se le ofrecen a las personas en situación de discapacidad auditiva. Que uno diga, ah, sí, listo, aquí están las ayudas técnicas, ah, listo, están los entornos apropiados, ah, listo, está el espacio físico, que uno lo puede identificar. O sea, las políticas no se expiden para el montón, ahí general, no. Las políticas se deben expedir individualizadas por población, a pesar de que las puedan tener en el mismo documento, pero sí se debe vislumbrar que hay una diferenciación positiva, no de discriminación. La igualdad no consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente entre dos o más entes. Aquí hay un concepto de la UNESCO, de una conferencia internacional sobre educación, y habla en cuanto a contenido, en cuanto a referentes de las políticas públicas y sobre el papel que los docentes y los educandos. Ya habíamos hablado de las políticas públicas, ¿sí? Que la política pública no solamente se expide porque se considere, sino porque la ley lo ordena. ¿Sí? No es algo que se le ocurrió al gobernante de turno, al director del elegido para el momento, para un periodo, sino que es algo que la Constitución señala y se debe cumplir, así de sencillo. Y el papel de los docentes y educandos, que existe una formación de los docentes, dotándolos de las capacidades y materiales necesarios para enseñar a distintas poblaciones estudiantiles y satisfacer las distintas necesidades de aprendizaje de las diferentes categorías de educandos. La normatividad en cuanto a educación la recoge la Ley 1618 del 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, buscando eliminar toda forma de discriminación. Esta ley es muy importante porque es una ley estatutaria. ¿Qué quiere decir que es estatutaria? Que está al mismo nivel de la Constitución política, al mismo nivel. Es decir, que esta norma prácticamente reúne todas las normas en materia de discapacidad que benefician a la población en discapacidad auditiva. ¿Sí? Esta norma y esta norma es clara en mucho de su contenido que se puede aplicar. No podemos, la norma dice que dentro de los 2 años siguientes se reglamentará y entonces muchas veces nos amparamos en que como no tenemos la reglamentación no sabemos cómo aplicarla, pero el articulado de esta norma hay artículos muy claros
que se deben aplicar y que aún sin esta normatividad, donde la ley señala 2 años, nosotros ya podemos empezar a aplicarla desde las diferentes instancias y desde las diferentes competencias que la ley nos señala. Mire cuáles son las competencias que están a lo largo de esta ley, que nosotros ya podemos identificar y decir, esta función me corresponde a mí y yo ya la puedo empezar a ejecutar. El Ministerio de Educación debe definir la política educativa inclusiva de discapacidad. Debe reglamentar el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo de calidad en los diferentes ciclos educativos. Debe brindar estrategias pedagógicas para promover una cultura de respeto a la diversidad. Y ahí estamos nosotros como Instituto Nacional para Sordos, ¿sí? Nosotros debemos brindar a las secretarías de educación las estrategias pedagógicas para promover una cultura de respeto a la diversidad, para que a su vez las secretarías de educación se las brinden a las instituciones educativas y puedan tener las herramientas de cómo brindar una educación inclusiva para la población sorda. Definir el concepto de acceso y permanencia educativa con calidad y los lineamientos en el marco de la inclusión en todos los ciclos. Recuerden que les mencionaba que el inciso quinto del artículo 67 habla de un adecuado cubrimiento, pero se debe garantizar el acceso y las condiciones. Entonces, se debe definir. El Instituto Nacional para Sordos junto con el Ministerio de Educación, tanto para oyentes como para sordos, debemos brindar estos conceptos para que ustedes tengan conocimiento y sobre este marco les sirva de referente para poder ustedes moverse y ejercer sus competencias. Desarrollar programas a la primera infancia, procesos de detección, intervención y apoyos pedagógicos, programas de educación temprana y de desarrollo y asistencia a las familias. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la Corte Constitucional ha establecido que es responsabilidad de los maestros, de los educadores, cuando los niños están matriculados en los colegios, quienes deben detectar cuando un niño tiene problemas, limitaciones auditivas, tiene limitación auditiva. Son los primeros responsables que deben darse cuenta de que un niño tiene esta limitación en el ámbito educativo, porque otro es el ámbito de salud, ¿sí? ¿Sí? Pero en el ámbito educativo la Corte Constitucional ha señalado que es responsabilidad de los maestros. Cuando ustedes como maestros notan que los niños no están aprendiendo, que tienen como alguna dificultad, que porque si se les da las mismas estrategias no reciben igual la información, entonces los maestros deben detectar. Y en el PEI debe estar establecido cómo es la manera y cómo es el procedimiento. Deben también asegurar en todos los niveles educativos que las pruebas y exámenes para evaluar y medir la calidad y cobertura sean accesibles y asegurar en todos los niveles educativos que las pruebas y exámenes para evaluar la calidad y cobertura sean accesibles. Programas de alfabetización para jóvenes sordos con nuestra edad y adultos sordos recomendando los referentes que deben contener los currículos. ¿Qué deben hacer las entidades territoriales? La ley, ¿qué competencia les ha asignado? Fomento de una cultura inclusiva de respeto al derecho a la educación, orientación y acompañamiento a las instituciones de educación para identificar las barreras de acceso y permanencia con calidad, identificar recursos en su entorno y ajustar su organización escolar y su proyecto pedagógico para superar las barreras identificables. Garantizar el personal docente y su formación y capacitación. Promover la investigación y el desarrollo, la disponibilidad y uso de ayudas técnicas y apoyos pedagógicos como son intérpretes, guías intérpretes, modelos lingüísticos, personal de apoyo en el aula y en la institución. ¿Y qué responsabilidades y competencias la ley les ha asignado a los establecimientos educativos? Identificar a los niños y niñas susceptibles de atención integral. Identificar barreras de acceso y permanencia y el derecho a la educación con calidad. Ajustar planes de mejoramiento institucional para la inclusión. Seguimiento a la permanencia educativa de estudiantes.
reportar al MEN información sobre la atención educativa, implementar acciones de prevención sobre exclusión o discriminación, promover la disponibilidad y uso de ayudas técnicas y apoyos pedagógicos, propender por el personal idóneo y suficiente, formado y capacitado, promover la investigación, disponibilidad y uso de nuevas tecnologías, adaptar currículos y prácticas pedagógicos para incluir a las personas con discapacidad. Estas son las competencias y funciones que la ley ha señalado. Y estamos a la espera de la reglamentación por parte de las entidades del Estado para que nos den una mayor ilustración de la manera como debemos llevar a término, a ejecución, la ley 1618 del 2013, que beneficia a la población en discapacidad, en situación de discapacidad en general. ¿Sí? Entonces, esta presentación, muchas gracias por su participación, y esta presentación va a quedar colgada en la página web del INSOR para aquellos que quieran acceder. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto para resolver. ¿Alguna regional tiene preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes de la Regional Tolima, el SENA Regional Tolima. Me presento, Heriberto Moreno González, trabajo como intérprete de lengua de señas en la regional. Quisiéramos preguntarles qué acciones se adelantarán a futuro por parte del Ministerio de Educación Nacional o del INSOR para dar cumplimiento en cuanto a la formación de intérpretes idóneos pues a nivel nacional, tal como lo establece la Ley 324 del 96 y pues como también lo ratificó nuevamente la Ley 982 del 2005. Bueno, muchas gracias por su pregunta, y es muy importante para nosotros como institución que estamos al frente del reconocimiento del derecho a la educación de la población sorda. El Ministerio de Educación tiene en su página web un proyecto de reglamentación de la 982 para la participación de los ciudadanos. Allí está establecido cómo va a quedar la formación de intérpretes, queriendo darle un nivel de técnico a la formación de intérpretes, ¿sí? Como en primera instancia, ¿sí? Y nosotros desde el INSOR presentamos propuestas para que fueran tenidas en cuenta, y estas fueron tenidas en cuenta ahí en ese proyecto de reglamentación. Entonces, si ustedes están interesados, pueden acceder a la página web del MEN y estamos a la espera de la aprobación de esta reglamentación. Igualmente, no sé si con la reglamentación de la 1618 van a tener en cuenta esta reglamentación, este proyecto que ya existe, ¿sí? Nosotros aspiramos y esperamos que sea así, porque nosotros como INSOR estamos avalando que los intérpretes tengan una formación a nivel superior, ¿sí? Ese es el interés que nosotros tenemos y nuestras propuestas van enfocadas en ese sentido. Entonces, si ustedes quieren acceder a la página del MEN, ahí está ya el proyecto de reglamentación, y estamos a la espera de la reglamentación de la ley 1618, que tiene muchos apartes de la 982, y esperamos que también allí se encuentre consagrado. Ok, muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta?
¿Tienen alguna pregunta las regionales? ¿No? Bueno, Guayar está hablando pero no se escucha. Guaviar está hablando pero no se escucha, ¿no? Ah, ya. Bueno, entonces les damos muchas gracias por su participación y les recordamos estar muy atentos a la página del INSOR para que tengan conocimiento de las asesorías virtuales que estamos ofreciéndoles en materia de educación para la población sorda. Muchísimas gracias.